Durante 6 temporadas de Los Soprano, el FBI rodea a Tony Soprano como tiburones alrededor de un barco. Allanan su casa, voltean a sus amigos, plantan micrófonos, siguen sus autos, construyen archivo rico y se sientan en cuartos oscuros reproduciendo sus conversaciones una y otra vez. En papel, no hay razón por la que este hombre todavía debería estar caminando libre. Múltiples personas cercanas a él cooperan. Algunos de ellos son tipos de alto rango, no solo asociados de poca monta. Y sin embargo, para cuando la pantalla se corta a negro en Holstens, Tony nunca ha sido arrestado por nada que realmente refleje la escala de sus crímenes. Suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque vamos a descubrir por qué el FBI, con todos sus recursos e informantes, nunca pudo atrapar al hombre más peligroso de Nueva Jersey. Eso no es un accidente, y no es porque el FBI sea estúpido. Es una mezcla de la paranoia de Tony, la estructura de su mundo, los fracasos de sus enemigos y su propia gente, y mucha suerte terrible para las fuerzas del orden. Para entender cómo el FBI nunca lo atrapó, primero tienes que pensar en lo que realmente necesitan. No es suficiente que todos sepan que Tony es el jefe. En ese mundo, todo el mundo sabe quién es sucio, pero eso no pone a alguien en prisión. Los fiscales necesitan evidencia específica y clara que pueda presentarse en la corte. Grabaciones donde Tony ordena directamente un asesinato, documentos que muestran su control directo sobre negocios criminales, testigos que puedan vincularlo personalmente con actos de violencia o patrones de crimen organizado a largo plazo, y testigos cuya credibilidad sobrevivirá ser atacada por un abogado defensor. La mayor ventaja de Tony es que todo su estilo de vida y liderazgo están construidos alrededor de nunca darle al gobierno esas cosas limpiamente. Desde el principio, Tony dirige su organización como alguien que sabe que el FBI siempre está escuchando. Es paranoico de maneras que parecen casi excesivas, pero esos hábitos son exactamente lo que lo salva. Rara vez dice algo directamente criminal por teléfono. Usa frases vagas como «encárgate de ese asunto» o «manéjalo». Deja que sus capitanes y soldados manejen el trabajo del día a día y se mantiene 1 o 2 pasos alejado de los crímenes reales. Camina por Satriales o el Bing como si fuera solo un tipo manejando unos pocos negocios pequeños, no alguien dirigiendo asesinatos, préstamos usureros, juego y extorsión. Esa distancia hace que sea muy difícil vincular sus palabras con actos ilegales específicos de una manera que convencerá a un jurado más allá de una duda razonable. El primer gran empujón del FBI contra Tony muestra qué tan cerca pueden llegar mientras terminan casi sin nada. Ponen un micrófono en su sótano, observando a la familia desde cámaras ocultas y escuchando a los tipos cuando vienen. En papel, eso debería ser una mina de oro. Esta es la casa del jefe. Tiene capitanes yendo y viniendo. Tiene reuniones en el sótano. Esconde dinero y armas allí. Pero porque Tony ya vive como un hombre que asume que está siendo observado, el micrófono no le da al FBI lo que quieren. Obtienen el chisme, las bromas, pequeños pedazos de conversación de negocios, pero no la pistola humeante limpia. No hay un claro «ve a matar a este tipo en este momento». No hay desglose detallado de la estructura de la organización. Y cuando ese micrófono es finalmente neutralizado, toda esa operación se convierte principalmente en una pila de cintas que muestran a un hombre rodeado de criminales, pero nunca diciendo algo que lo encerrará de por vida. Junto con la electrónica, el FBI intenta la otra herramienta clásica: informantes humanos. Aquí es donde esperarías que Tony finalmente cayera. La serie revela con el tiempo que un número sorprendente de personas a su alrededor hablan con los federales en algún momento. Algunos lo hacen por miedo, algunos por presión, algunos por dinero, algunos porque piensan que pueden trabajar en ambos lados. En papel, esto es el sueño del FBI. En la práctica, cada una de estas oportunidades muere, colapsa o falla antes de que pueda poner a Tony en peligro real. El ejemplo temprano más claro es Salvatore Big Pussy Bonpensiero. Pussy no es solo un soldado. Es alguien a quien Tony ama y en quien confía. Uno de los tipos que lo ha conocido durante años. Cuando nos enteramos de que se volteó, puedes sentir cuán peligroso es eso para Tony. Pussy ha estado en conversaciones sobre dinero, violencia y liderazgo. Sabe quién es quién. Ha estado al lado de Tony mientras se tomaban decisiones importantes.
Si Pussy alguna vez llevara ese conocimiento a una sala de tribunal, el gobierno finalmente tendría un testigo con proximidad y una larga historia de su lado. En cambio, Pussy se convierte en un casi acierto. Usa un micrófono. Intenta recopilar información, pero la paranoia de Tony se activa. Las dudas se acumulan, las pruebas comienzan y finalmente Tony lo confronta. Pussy muere en el barco antes de que pueda convertir años de conocimiento en testimonio jurado. El FBI pierde tal vez la mejor oportunidad que jamás tuvo de un informante creíble que puede vincular directamente a Tony con crímenes. Jimmy Altieri es otra pieza de esa misma imagen temprana. Se sospecha que es un informante y también termina asesinado. Si Jimmy era tan valioso como Pussy es discutible, pero desde el punto de vista del FBI es el mismo patrón. Pueden abrir pequeñas ventanas al mundo de Tony, pero esas ventanas se cierran de golpe porque la forma de la mafia de manejar la sospecha es violencia inmediata. Tony vive en una cultura donde simplemente se piensa que eres una rata es suficiente para que te maten. Esa disciplina interna brutal hace más para protegerlo que cualquier abogado. Hace que la cooperación a largo plazo sea increíblemente arriesgada para cualquiera lo suficientemente cerca como para realmente lastimarlo. Lo mismo sucede más tarde con Adriana la Cerva. Y este es tal vez el ejemplo más claro de cuán cerca llega el FBI sin sellar el trato. Adriana no es un soldado, pero está profundamente vinculada a la organización a través de Christopher. Es dueña del club Crazy Horse, que se usa para reuniones, tratos y lavado de dinero. Cuando el FBI la presiona, básicamente le están entregando la oportunidad de destruir toda la organización local si coopera completamente. Puede hablar sobre quién aparece en el club, quién está ganando dinero, qué estafas salen del lugar y tiene una línea directa con Christopher, que es el principal protegido de Tony. Si se voltea en voz alta y públicamente y luego arrastra a Christopher con ella, eso crea todo un muro de testimonio para que el gobierno lo use. Pero de nuevo, el mundo de Tony elimina el riesgo antes de que se vuelva letal para él. Adriana está demasiado fracturada emocionalmente para sobrevivir como informante a largo plazo. Está desgarrada entre amar a Christopher y temer la prisión. Los agentes del FBI que la manejan no la protegen completamente y juzgan mal cuán mortal es para alguien en su posición equivocarse incluso una vez. Una vez que la organización se entera de que ha estado hablando, Silvio la lleva a ese viaje. Desaparece y con ella desaparece una cantidad masiva de evidencia potencial. El FBI se queda sosteniendo papeleo, informes a medio terminar y ningún testigo vivo para poner frente a un jurado y señalar a Tony Soprano. Luego está Raymond Curto, el informante más silencioso y tal vez más subestimado de la serie. Ray es exactamente el tipo con el que el FBI sueña reclutar, un miembro mayor y respetado que no parece un niño nervioso, que puede hablar con calma y claridad y que ha estado en el negocio durante años. A diferencia de Adriana, Ray realmente pasa mucho tiempo dándole al FBI información constante. Les da nombres, estructuras, comentarios sobre reuniones. Si hubiera vivido lo suficiente para subir al estrado, el gobierno podría finalmente haber tenido el testigo creíble y estable que necesitaban. En cambio, muere de causas naturales antes de que salga algo decisivo de su cooperación. Una vez más, es un casi acierto. El gobierno invierte años en construirlo como testigo y luego la realidad lo saca del tablero antes de que pueda realmente lastimar a Tony. Eugene Pontecorvo es otro ejemplo de cómo los informantes alrededor de Tony siguen fallando al FBI en el momento de la verdad. Eugene es presionado a cooperar, pero no tiene el rango de Pussy ni la antigüedad de Ray. Su utilidad viene de información actual y la posibilidad de que si quiere salir lo suficientemente mal, podría abrirse más. En cambio, la vida personal de Eugene colapsa. Recibe una gran herencia, sueña con irse, pero ni Tony ni el FBI le darán la salida que quiere. Tony lo mantiene atado a Nueva Jersey. Los federales quieren que siga informando. Atrapado entre dos mundos, Eugene se ahorca. Para el FBI, ese es un testigo potencial más que nunca se convierte en el tipo de arma de sala de tribunal a largo plazo que necesitan para encerrar a Tony.
Incluso cuando el gobierno obtiene algo verdaderamente peligroso, tiende a llegar tarde de una manera que nunca vemos desarrollarse por completo. Carlo Gervasi es el mejor ejemplo de esto. Al final de la serie, el abogado de Tony, Mink, le dice que las cosas están muy mal, porque se cree que Carlo se ha volteado después del arresto de su hijo por cargos de drogas. Carlo no es solo un tipo marginal, es un capitán involucrado en lo más grande que Tony tiene en ese momento: la guerra con Phil y las estafas de construcción. Carlo podría hablar sobre asesinatos, dinero y el papel de Tony como jefe general de una manera que un jurado finalmente podría entender. Cuando Mink explica cuán serio es, Tony se ve genuinamente sacudido. Este es el momento en que sentimos que el FBI finalmente podría tener la combinación que necesitan: escuchas telefónicas, rastros de papel y un informante de alto rango. Pero la serie termina antes de que ese caso llegue. Hasta el último cuadro vemos que Tony es técnicamente un hombre libre. El gobierno podría estar al borde de acusarlo, pero aún no lo han hecho. La historia que realmente observamos es la historia de cómo sobrevive a cada intento anterior de derribarlo. Entonces la pregunta se convierte: ¿por qué estos intentos siguen fallando justo antes de su objetivo? Una gran razón es la naturaleza de la evidencia que el FBI sigue recopilando. Tienen muchas piezas pequeñas, pero rara vez se alinean en una historia simple que un jurado pueda seguir. Tienen fragmentos de conversación de micrófonos, pero el lenguaje de Tony está codificado. Tienen testigos que pueden decir que Tony es el jefe, pero la mayoría de esos testigos son criminales cuyas vidas pueden ser destrozadas en el contrainterrogatorio. Tienen fotos de reuniones, grabaciones de él en Satriales o el Bing, rastros de papel que sugieren que el dinero está pasando por sus empresas fantasma. Pero convertir este tipo probablemente dirige una familia del crimen en este tipo es legalmente culpable de estos crímenes específicos bajo Rico es más complicado de lo que parece. Los propios hábitos diarios de Tony hacen ese trabajo más difícil. Mezcla su vida familiar y su vida criminal de una manera que confunde la imagen. Un momento está recogiendo fiambres, viendo fútbol o llevando a los niños por helado. Y al siguiente está teniendo reuniones en el cuarto trasero. Los agentes del FBI lo ven como un criminal peligroso, pero un jurado también vería a un padre, un esposo, un tipo que se parece a la mitad de los papás suburbanos en Nueva Jersey. Eso no lo hace inocente, pero hace más difícil vender la idea de un monstruo de la mafia. Cuando las cintas lo muestran quejándose de las calificaciones de su hija y la actitud de su hijo, tanto como insinúan crímenes graves, el miedo y la cultura dentro de la organización también juegan un papel enorme. El código contra ser rata no es un cliché de Hollywood en el mundo de la serie, se hace cumplir con brutalidad absoluta. Pussy muere, Adriana muere. Los informantes sospechosos como Jimmy Altieri son ejecutados cuando la gente solo piensa que podrían estar hablando. Gente como Polly tiene pesadillas sobre voltearse informante. Christopher, incluso en su punto más bajo, trata la idea de ir a los federales como peor que la muerte. Esa cultura significa que las personas que más fácilmente podrían darle al FBI lo que necesitan son las menos propensas a hacerlo de manera limpia y abierta, o intentan trabajar en secreto en ambos lados y son atrapados, o su culpa y miedo los destruyen antes de que lleguen a la sala del tribunal. Además de todo eso, el FBI mismo no es una máquina perfecta. La serie deja muy claro que están lidiando con recursos limitados, batallas de egos y prioridades cambiantes. Después del 11 de septiembre, el agente Harris y otros son reasignados para trabajar en terrorismo. Por un tiempo, Tony y su organización ya no son el foco principal. El tiempo, el dinero y la atención que podrían haber ido a construir un mejor caso contra él van a otra parte. Para cuando parte de ese enfoque regresa, testigos clave ya están muertos o se han ido. Los agentes rotan, las relaciones con los informantes se interrumpen, los archivos se entregan de un equipo a otro. Nada de eso explica completamente sus fracasos, pero añade fricción a cada esfuerzo que hacen. Otra cosa que protege a Tony es su uso de amortiguadores y personas desechables. Cuando se ordena un asesinato, Tony casi nunca lo hace él mismo. Rara vez incluso le dice directamente al tirador: «Ve a matar a esta persona». En cambio, deja que la orden viaje a través de capas. Menciona un problema a un capitán que lo pasa a un soldado que lo pasa a otra persona.
Incluso cuando el FBI sabe que un asesinato fue ordenado desde arriba, es difícil mostrar esa cadena de responsabilidad en evidencia fría y dura. En el mejor de los casos, consiguen a un tirador de bajo nivel dispuesto a escablar sobre quién le dio el arma. Pero ese tirador podría solo poder señalar a un tipo de nivel medio, no a Tony mismo. Sin un testigo vivo fuerte en los niveles superiores, Tony se mantiene aislado. Su abogado, Neil Mink, es otra razón silenciosa por la que el FBI nunca puede cerrar la puerta sobre él. Mink es retratado como experimentado, realista y tranquilo. Sabe cómo ralentizar las cosas, cómo obtener fianza, cómo encontrar agujeros en los casos del gobierno, cómo negociar y cómo evitar que Tony diga algo estúpido o entre en pánico en un maltrato. Cada vez que Tony es llevado, Mink está ahí como un escudo. El FBI puede sacudirlo, pero rara vez obtienen un momento limpio y sin protección con él que resulte en una confesión o un desliz que cambiaría todo. También hay innumerables pequeños casi accidentes en la vida de Tony. Momentos en que un detalle ligeramente diferente podría haberlo puesto en peligro inmediato. Paradas de tráfico, autos siguiéndolo, momentos en que mueve dinero o armas justo antes de una redada. Cuando el FBI golpea su casa al principio de la serie, encuentran efectivo y armas, pero no suficiente del tipo correcto de evidencia para hacer un caso masivo. Un escondite diferente, un día diferente, y esa redada podría haberles dado algo mucho más explosivo. En cambio, se convierte en una invasión de la privacidad que asusta a su familia, pero no termina con su libertad. E irónicamente, los enemigos de Tony en el submundo lo protegen del FBI casi tanto como lo lastiman. Personas como Richie, Ralph Tifaretto o Phil Leotardo causan caos, inician guerras y matan gente, pero rara vez corren al gobierno. Su odio por Tony es personal y basado en negocios, no legal. Lo quieren muerto, no arrestado. Cuando hacen movimientos, usan violencia, no citaciones. Eso significa que las mayores amenazas a la vida de Tony nunca se traducen en evidencia en una sala de tribunal. O terminan en tratos de trastienda, emboscadas o balas en la cabeza. Entonces, cuando lo juntas todo, la razón por la que Tony nunca es atrapado por el FBI durante los eventos de la serie no es una sola cosa grande, es una serie de patrones repetidos. El gobierno se acerca a través de micrófonos, pero su lenguaje cuidadoso les impide convertir las cintas en condenas. Se acercan a través de informantes, pero esos informantes mueren, se rompen o nunca llegan a juicio. Reúnen muchas piezas pequeñas, pero esas piezas nunca encajan del todo en la historia limpia y simple de sala de tribunal que necesitan. Mientras tanto, Tony vive todos los días como alguien que espera ser observado. Se mantiene paranoico, usa amortiguadores, evita decir o hacer directamente las cosas más incriminatorias y deja que la cultura de miedo y violencia en su mundo silencie a cualquiera que pueda traicionarlo. En la temporada final, con Carlo volteado y múltiples asesinatos colgando sobre la organización, finalmente se siente como que ese muro podría agrietarse para siempre. La advertencia de Mink sobre la seriedad de la situación es tal vez el mayor peligro legal que Tony ha enfrentado. Pero la serie deliberadamente termina antes de que veamos lo que el FBI realmente hace con esa nueva arma. Hasta ese último momento, en Holstens, el registro es simple. Lo han sacudido, acosado, pinchado, volteado a su gente, allanado su casa y construido archivos con su nombre en la parte superior. Y aún así, nunca lo han arrastrado a la corte por los cargos que coinciden con quién es realmente. Ese es el chiste oscuro en el centro de Los Soprano. En un mundo lleno de ratas, redadas, micrófonos y agentes del FBI, el hombre más peligroso puede sobrevivir durante años porque sus enemigos están demasiado asustados, demasiado muertos, demasiado desorganizados o llegan demasiado tarde para derribarlo correctamente. Tony Soprano no escapa porque sea intocable, escapa porque cada vez que el gobierno construye un puente hacia él, algo, paranoia, cultura, muerte, burocracia, derriba algunos tablones antes de que puedan cruzar. Al final, Tony Soprano no era intocable. Era solo más paranoico, más brutal y más afortunado que el FBI. Cada vez que el gobierno se acercaba, algo, un testigo muerto, una cinta vaga, un caso débil, lo salvaba. Ahora dime, ¿crees que Tony habría sido finalmente atrapado o habría seguido escapando para siempre? Déjalo en los comentarios, comparte este video y suscríbete para más análisis profundos de Los Soprano.